Muy buenas noches, bienvenidos a nuestra casa sede, a la sesión académica del día de hoy, martes 27 de agosto, siendo las 20 horas, y que estamos en la sesión de cierre de este mes de la salud, que todos los años los consocios organizados por nuestro expresidente, el doctor Silviano, organizan sobre este referente alrededor del contexto de Jalisco, este referente sobre la parte de la salud. Y me da mucho gusto recibir a la doctora Rosa Leticia Sherman Leaño, porque conocemos mucho de su trayectoria y en una parte coincidimos con este abordaje de los inicios de la investigación en salud ambiental en este estado. Y yo recuerdo muy bien que parte de lo que insistentemente nos enseñó la doctora Sherman, pues fue esta parte de comprender la epidemiología. Epidemiología en estos términos de tiempo, lugar y persona era parte de lo que siempre nos recordaba, que si vamos a hacer un abordaje desde la salud, el tiempo, el lugar y la persona son fundamentales. Y así fue como empezamos, en mi caso, a entender más sobre alrededor de la salud. Y entonces podríamos decir que en este marco donde se cumplen este año 357 años de la epidemiología, 186 años en que un médico, don Valentín Gómez Farías, fundó lo que ahora es la Benemérita Sociedad Nacional de Geografía Estadística, y a 155 años de que esta Benemérita Sociedad de Geografía Estadística del Estado de Jalisco ha desarrollado actividades. Pues nos da mucho gusto recibirla, doctora, muchas gracias por estar aquí, y le turno la voz a nuestro querido maestro doctor Celso Cerda González, para que me haga el favor de, en ausencia de nuestro señor secretario José Sosimoros Corozco, sea tan amable de conducir esta sesión académica. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas noches a todos ustedes. Es para mí un honor estar en esta noche, cierre de este ciclo de conferencias de la salud, y quiero presentar a los integrantes de esta mesa. Nos acompaña el doctor Arturo Curiel Ballesteros, actual presidente de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco. Nos acompaña también el doctor Silviano Hernández González, expresidente y director de la Academia de Ciencias de la Salud. Tenemos a nuestra invitada, la doctora Rosa Leticia Sherman Leaño, que va a ser la conferencista de esta noche, y su servidor, Celso Cerda González, que tengo el gusto, el honor de llevar a cabo esta sesión. Voy a leer un breve, muy resumido currículum de la doctora Rosa Leticia, muy extenso, pero aquí está un extracto. La doctora Rosa Leticia Sherman Leaño es profesora normalista titulada, egresado de la Benemérita Escuela Normal de Jalisco. Es médico cirujano y partero, egresada de la Universidad de Guadalajara, generación 1972-1978. Es especialista en urgencias médico-quirúrgicas por la Escuela de Graduados de la Universidad de Guadalajara y los servicios médicos municipales de esta ciudad capital. Es maestra en salud pública, egresada también de la Universidad de Guadalajara, y está en proceso de su obtención del grado de doctor en salud colectiva, ambiental y sociedad por la Universidad Andina Simón Bolívar, con sede en la ciudad de Quito, Ecuador. Ha realizado los cursos y diplomados en su especialidad. Uno de ellos es la atención a la diversidad, equidad de género y no discriminación, organizado por la UNESCO y la Universidad de Guadalajara. Ha participado en el curso Justicia Alternativa en el ámbito médico, con el aval de la Universidad de Guadalajara, la Comejal y el Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco.
El curso Los Derechos Humanos en México, organizado por el Colegio de Jalisco, Asociación Civil. Es profesora de la Universidad de Guadalajara durante 35 años, especialmente en las carreras de medicina, enfermería, técnico superior universitario en emergencias, seguridad laboral y rescates, impartiendo las materias, entre otras, epidemiología, salud ambiental, ecología, salud pública. Es docente de posgrado en la especialidad de enfermería en salud pública, en la maestría de gerencia de servicios de salud. Aquí quiero hacer un paréntesis. Ella fue mi sinodal cuando presenté mi examen de maestría, hace ya unos años. Y maestra en la maestría de Ciencias de la Salud Ambiental, como responsable de los cursos de Salud Ambiental, Epidemiología y Metodología de la Investigación. Conferencista en diversos foros, múltiples diría yo, sobre temas de salud pública, educación superior y salud ambiental. Autora de capítulos de libros, titular de proyectos de investigación en el mismo ramo de la salud ambiental. Recibamos a la doctora con un aplauso. Estoy bien seguro de lo interesante de su experiencia en la ponencia de esta noche. Muy buenas noches. Pues agradezco primero la amable invitación de esta Benemérita Sociedad de Geografía del Estado de Jalisco, y comento que para mí es un honor estar en este espacio en donde tantas cosas se han dicho y tantas cosas se han trabajado en beneficio de quienes vivimos en este estado. Así que pues muchas gracias, doctor Arturo Curiel, en su calidad de presidente actual de esta Benemérita Sociedad de Geografía. Gracias por supuesto al doctor Celso por su invitación, al doctor Silviano Hernández, que es el responsable del espacio de la salud, y bueno, también a todas y todos ustedes que se encuentran en esta noche para compartir con su servidora unos momentos solo de análisis y reflexión que espero que sean ligeros, que sean agradables y que nos permitan abrir una posibilidad de pensar un ratito acerca de la problemática que nos está afectando ahora cada vez más notable a partir de acontecimientos no solo del Estado sino de todo el mundo, lo que está pasando lo que pasó en las Islas Canarias, lo que está pasando todavía en Brasil, lo que sucedió en Rusia y todo lo que al parecer está aconteciendo en el planeta, que amenaza no al planeta tanto como tal, sino amenaza la vida y la supervivencia de la especie humana por estos caminos, por estos lugares y pues por donde habitamos. Quiero comentar que vamos a un poquito analizar lo que tiene que ver sobre la salud y la vida en el estado de Jalisco ante el deterioro ambiental que se ha presentado en el siglo XXI. Voy a empezar con esta reflexión que surge y que estaba en los libros de texto. La maestra Bertalenia lo ha de saber muy bien, que estaba en los libros de texto gratuito y que ahí apareció por muchos años, que corresponde a una carta enviada por un jefe indígena de los Estados Unidos a un presidente norteamericano cuando le querían comprar su territorio, en donde le dice muy certeramente que el hombre no teje el destino, que es solo una hebra del mismo tejido, y lo que le hace a la naturaleza se lo hace a sí mismo. Creo que esto pues cada vez es más evidente. La temperatura ambiental que vivimos en estos meses, la temperatura que se vive y los cambios y las situaciones que estamos pasando, creo que nos lo presentan con mucha claridad. Por otro lado, quisiera presentar a ustedes una reflexión que hace en el libro El Capital el famosísimo Carlos Marx, que ha sido muy
muy discutido y analizado en la historia de los últimos años, pero él menciona que el ser humano, dice aquí, por medio de sus propias acciones media, regula y controla el metabolismo, y es bien interesante porque empieza a hablar de ese término, metabolismo de la naturaleza. Dice el metabolismo que se produce entre este ser humano y la naturaleza, y que a través del movimiento, de la actuación que tiene ese ser humano, actúa sobre la naturaleza exterior y la cambia, pero que de ese modo cambia su propia naturaleza. Fíjense el juego de palabras de este pensador, donde hace una reflexión sobre lo mismo que el jefe indígena hacía, de que lo que estamos haciéndole a nuestro entorno y a nuestra madre naturaleza, como decimos en este país, termina por afectarnos. Y bueno, paso a una reflexión ya más actual, que es del doctor Jaime Breil, precisamente el coordinador de un epidemiólogo internacional muy reconocido, que fue el coordinador del doctorado que yo realicé en Quito, Ecuador, en donde él, ya centrándose sobre la búsqueda de las explicaciones de por qué el planeta está llegando a las circunstancias en las que está, habla de la notable expansión y aceleración de la economía de gran escala en las últimas décadas, sobre todo a partir de los 80s. Él habla de la aceleración del capital a partir de los 80s, en donde la apropiación de la naturaleza, su modificación y el uso de los recursos para convertirlos en bienes o en dinero, generan lo que él le llama la imposición de un modelo civilizatorio que niega la vida, que no piensa en la famosa propuesta de la doctora Brundtland del desarrollo sostenible que le llamó ella, que luego se modificó a ser el desarrollo sustentable. Bien, pues entonces, como el tema de hoy se versa sobre un territorio específico denominado Jalisco, la salud de sus habitantes y tratar de comprender el proceso de salud de enfermedad que hemos vivido en los últimos años, acompañando como resultado de este deterioro ambiental al que todos estos pensadores se refieren, solo quiero yo mencionar que lo voy a enfocar no solo desde una visión de causa-efectos, de que pasa esto y sucede esto, porque una visión de causa-efecto muy sencilla, como dice aquí, corresponde a la investigación convencional que por muchos años se había venido haciendo, y esa investigación se considera actualmente que es muy lineal y muy reduccionista, que fragmenta la realidad y que solo nos permite ver una partecita. Y los pensadores han llegado a la conclusión que los problemas de salud y ambiente deben como analizarse desde una perspectiva mucho más amplia para poder comprender por qué se están presentando las situaciones que estamos viviendo. Pero miren, yo les presentaba esta imagen, y en esta imagen observamos muy bien delineados los estados de México, de Centroamérica, incluso de la Unión Americana. Y aquí les presento otra imagen distinta, en donde no hay esas divisiones. Y me pregunto, ¿y las fronteras en el ambiente y en la salud? ¿Las fronteras existen? Las fronteras no existen. Realmente esta que les presenté es una imagen, es una abstracción, es una imagen falsa. No es cierto que estén divididos. Aunque Trump quisiera poner muros en todos lados, nosotros afortunadamente no hemos tenido la tentación de ponerle muros a los estados, pero aun cuando se los pusiéramos, las situaciones relacionadas con la naturaleza, la vida y el ambiente no tienen fronteras. Lo que sucede en una parte del planeta nos afecta a todos. Esta también es falsa. Porque esta imagen es falsa porque es plana, ¿no? Ciertamente el planeta en el que vivimos, hasta donde sabemos hasta ahorita, hasta donde el conocimiento se acepta, no es plano, es redondo. Muy bien. Pero bueno, y la pregunta es, ¿y las fronteras? ¿Qué está sucediendo en nuestro estado? ¿Qué sucede en nuestro país? ¿Y qué sucede en el mundo que nos lleva a tener ciertos impactos a nuestra salud como seres humanos? Pues miren, yo quisiera hacer otra reflexión. Hay que considerar que lo que vemos cuando hablamos de salud y de enfermedad se refiere solo a casos clínicos o epidemias, y que eso no deja de ser más que el pico del iceberg.
lo importante de identificar sería lo que está abajo, que son lo que algunos estudiosos de la salud ambiental le llaman los procesos determinantes. O sea, para poder entender, y sobre todo en un espacio de científicos y de pensadores y de gente que analiza la realidad, como es esta Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística, lo importante seguramente es la reflexión acerca no solo de lo que se ve, sino principalmente, y desde la geografía se estudia mucho, lo que está por abajo, lo que se invisibiliza, pero que funciona como proceso determinante. Bueno, en esos análisis científicos que se han venido haciendo, ya desde el siglo V antes de Cristo, Hipócrates hablaba de que la salud era un resultado de lo que él le llamó en su tratado aires, agua y lugares. Básicamente del agua, del aire y del suelo, impactando sobre la vida de los seres humanos. Y luego, más adelante, un científico mexicano, Enrique Leff, hablaba de que el deterioro ambiental es un desajuste entre las formas y ritmos de la extracción, explotación y transformación de los recursos naturales, lo que Jaime Brey le llama solo naturaleza, Enrique Leff le llamaba recursos naturales, dice él, y las condiciones ecológicas para su conservación. Bueno, pues recientemente, y si a alguien le interesa revisarlo, Enrique Leff acaba de publicar en enero del 2019 este libro que se llama El fuego de la vida, en donde analiza el pensamiento de uno de los filósofos más notables en el mundo y habla sobre de que la crisis ambiental se está presentando en el mundo porque necesitamos reflexionar sobre los modos como comprendemos la relación de los seres humanos con la naturaleza. ¿Cuántas veces en esta semana volteamos a ver el cielo? ¿Cuántas veces en esta semana analizamos lo valiosa del agua como elemento que nos da vida y nos sostiene? O si solo le bajamos al baño y abrimos la llave y lo consideramos algo lógico y esperado. Solo nos preocupamos por el agua y pensamos en ella cuando no sale por la llave. Bien interesante. Bien, pues entonces, Enrique Leff está hablando sobre que tenemos que desaprender lo que sabemos sobre nuestra relación con la naturaleza y aprender nuevas maneras para interactuar con ella, para entonces poder lograr la supervivencia de la especie humana en el planeta, porque estamos caminando muy a prisa y el doctor Curiel Ballesteros, la doctora Guadalupe Garibay y seguramente muchos de ustedes han hecho investigaciones y estudios sobre la velocidad con la que hemos estado incidiendo en la naturaleza para causar daño, deterioro de la vida y de la salud de los seres humanos. Bueno, otro pensador más cercano a lo que se trabaja en esta Benemérita Sociedad de Geografía es el doctor Milton Santos, quien tanto escribió su libro Por una geografía nueva, que lo hizo por primera vez en portugués en el 79 y luego en el 90 en español, y el libro sobre todo que le ha hecho más famoso, que es La naturaleza del espacio, que también vale la pena revisar para analizar esas relaciones entre el ser humano y la naturaleza. Y un geógrafo muy interesante que ahora está agregando otro elemento a su revisión científica y a su análisis sobre la relación hombre-naturaleza, ha sido David Harvey, que el año pasado publicó su libro Justicia, Naturaleza y la Geografía de la Diferencia. Todo esto que vale la pena checar, vale la pena analizar, porque estos señores van dando luces sobre cómo comprender nuevas formas de organizarnos como sociedad para pues hacer algo en beneficio de la vida humana. Bueno, hay otro señor, Carlos Corbalán, que presentó desde la Organización Panamericana de la Salud este modelo de múltiples exposiciones y múltiples efectos. Y yo lo que les quiero mostrar a ustedes es cómo cuando habla de los contextos, habla de lo social, de lo económico y lo demográfico, y cuando habla de las intervenciones, habla de acciones preventivas y correctivas. Y luego señala
las exposiciones aquí en el entorno medioambiental, aunque a la naturaleza la reduce al entorno medioambiental, la comunidad y el hogar, pero sobre todo muy importante que analiza los elementos de bienestar, de morbilidad o enfermedad y de mortalidad o muerte. Y también la propia OPS trata de analizar lo que está sucediendo con la salud y la enfermedad desde este marco de las fuerzas impulsoras, presión, estado, exposición, efecto y acción, y trata de explicárselas, y lo hace sobre todo cuando se trata de un asunto muy conocido ya por toda la población, porque como ya se sufre, ya se acepta. Por mucho tiempo se dijo que el cambio climático era una falacia, que era una mentira, que el planeta ha vivido cambios toda la vida, pero cada vez estudios más profundos y con más consistencia y más rigor científico han comprobado que se está dando el cambio climático y el incremento de la temperatura mundial que está llevando a que se despidan en Groenlandia de su primer iceberg, que ya hasta lo retrataron, filmaron todo lo que sucedió y pues están dando cuenta de lo que está pasando, no solo ahí, sino en diferentes lugares del planeta. ¿Sí? Hablan de la exposición, presentando a los fenómenos meteorológicos extremos que hemos vivido aquí, como las olas de calor. La doctora Garibay tiene un estudio sobre las olas de calor y sus efectos a la salud, sí, Lupita, ¿verdad? Muy interesante, muy ilustrativo, con el doctor Arturo Curiel. Las inundaciones, que creo que todo ya de inundaciones podemos hablar con mucha autoridad, porque ya nos ha tocado o nos hemos enterado. Cambios en los ecosistemas, la escasez de agua, la disponibilidad de alimentos y los cambios en la distribución de los vectores, digas en este caso los moscos que transmiten el dengue, el chikungunya y el paludismo, en otros como sería el anófeles, en el caso de los anteriores es el Aedes aegypti. Y bueno, y habla también de sus efectos. Y vean cómo hay estudios, en este caso la OPS en 2011 presentó este estudio basado en esta propuesta de las fuerzas impulsoras para analizar qué es lo que está pasando y cuáles eran las acciones a seguir. Acuerdos internacionales, políticas de mitigación, políticas de adaptación, porque también dicen que algo que tenemos que hacer es empezarnos a adaptarnos y a gestionar el riesgo, indicadores, sistemas de vigilancia, políticas de salud pública y protección ambiental, y desde los efectos directos, el diagnóstico y el tratamiento. Bien, bueno, Jaime Breil habla de algo, de una forma de revisar este problema atendiendo al metabolismo de la naturaleza con la sociedad, o de la sociedad con la naturaleza, ¿sí? Y dice que se deteriora básicamente este metabolismo cuando el sistema económico, que está ligado a la producción y a mercantilizar a la naturaleza, genera objetos, y él dice que esto tiene que ver con una lógica de muerte. Pero muy interesante de lo que Jaime Breil plantea es que señala tres dimensiones: la general, la particular y la individual, para analizar la problemática de la salud ambiental. Y la general la plantea sobre lo que tiene que ver con el manejo económico, la aceleración, la desaceleración, el shock y todo lo que tiene que ver con el manejo de la energía y las formas de urbanización entre ellos. Y aquí habla sobre los impactos a los ecosistemas, la polución, la depredación, la degradación, la segregación y la vulnerabilidad. Y a esto lo señala como el metabolismo, que es algo dialéctico en donde uno modifica al otro y el otro modifica al que a su vez lo modificó. Pero cuando se trata del ser humano, habla de los modos de vida. Cuando se trata del ser humano, más en grupos chicos, habla de los modos de vida, y cuando se trata del ser humano o de las personas en lo individual, habla de los estilos de vida. Y bueno, para comprender estas dimensiones tenemos que, sobre todo, miren, analizar los intereses y las políticas ambientales que han favorecido y que siguen favoreciendo la acumulación económica. ¿Cómo se sucede esto? Ligado a empresas industriales que se apropian de la naturaleza desde diferentes formas. Y aquí vuelvo a recalcar el asunto de intereses y políticas ambientales. Recién nos avisan el día de ayer que se vende la Villa Panamericana. Y la pregunta es, ¿cuál es
entonces la reflexión que hacemos los jaliscienses sobre el impacto ambiental que tiene la habitabilidad y la urbanización de esa zona. O sea, aquí es una pregunta bien interesante y es una discusión en la que deberíamos de empezar a participar todos en forma muy activa. ¿Qué va a pasar o cómo repercute para toda la población de la zona metropolitana el uso habitacional de esa área que se consideraba que era un área de transición? El doctor Curiel seguramente nos puede ilustrar más sobre el asunto, y que ahora dicen que está calificada como H1, o sea, adelante, que vivan todos los que quieran vivir ahí, cuando la discusión se dio en su origen precisamente porque eso no es cierto. Sí, bueno, ahí el presidente municipal de Zapopan tiene otra perspectiva que el que dijo que los que dicen que otro dijo que ya vendió. Yo todavía no sé si sea cierto que ya vendieron o no, pero me parece que estos son los asuntos que se tienen que discutir en los espacios sociales y académicos cuando se habla de la acumulación económica. Cuando no haya agua, cuando el aire se siga contaminando más de lo que ya está en esta ciudad, que si me permiten, tuve la oportunidad de viajar este mes de junio pasado y al llegar a Guadalajara me golpearon los contaminantes ambientales. Pero así, Dios mío, yo ya no sabía que se tenía que dejar de respirar, porque de donde veníamos, pues en Dinamarca, el aire es todavía, o en esos lugares, por cómo están organizados socialmente y por las restricciones que tienen para la industria, es otra cosa. Bien, entonces las empresas industriales con diferentes formas de apropiación de la naturaleza, las agroempresas, de las que voy a hablar ahorita, y las diversas formas de urbanización agresiva en Jalisco. Yo no sé cuándo Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá y alrededores van a parecerse a Nueva York. Dice el doctor Salvador Chávez, que era el comisionado del arbitraje, que el grullo es Grulyork. Pues será que Guadalajara, él así dice, que es Guadalajara, Tlaquepaque y Tonalá, algún día por el montón de edificios de muchos pisos que se están haciendo en esta urbanización agresiva, algún día se irán a aparecer en Nueva York, que no se ve el cielo, ¿no? Nada más se ven los pisos de los edificios. Quizá también esa es otra reflexión que seguramente están haciendo en muchos grupos y que vale la pena ver hacia dónde va en cuanto a la apropiación de la naturaleza y en cuanto al metabolismo de la naturaleza y la relación con la vida humana, porque según Jaime Breil, esto está generando procesos destructivos para este binomio, ambiente y salud humana. Bueno, miren, esta es una imagen. Quiero decirles muy orgullosamente que salió chueca y está medio fellita porque yo la tomé, pero lo que pretendo señalar es, esto sucede todos los días, a todas horas, en la avenida López Mateos. Tiene su casa hacia el sur, y aquí esto que se ve así medio, no son mis dedos, sino es el humo que venía aventando este vehículo. No hay control de las emisiones apropiado. ¿Sí? No hay garantía de cuidado de la calidad del aire en la zona metropolitana. Ahí tendríamos que trabajarlo más como ciudadanos y como autoridades y como instituciones educativas y como grupos sociales y que generan opinión. Entonces hay que tomar en cuenta que las políticas medioambientales finalmente reflejan los intereses, eso dicen estos señores desde antes del año 2000, de aquellos que tienen el poder para tomar las decisiones, y ellos las toman con sus restricciones personales, económicas y políticas. Fíjense qué interesante. Y estas disposiciones constitucionales y legales determinan quién tiene el poder para tomar las decisiones, en este caso, de la política medioambiental, y cómo responden ante quienes tienen que responder sobre lo que deciden. Quiero decirles que nuestra ley de equilibrio ecológico, si no la han cambiado ahora en los últimos meses con la cuarta transformación, pues está bien diseñada, ¿no? Pero está muy mal aplicada. Vean ustedes cómo vivimos en la zona metropolitana, en una ciudad telaraña. Los ven diario, saben que no los vemos. Nuestro cerebro tiene un mecanismo de protección que nos impide notarlos. Hay zonas que no tienen este tipo de cables por todos lados, pero muy pocas se escapan, pero los ven
cómo vivimos en entornos que no son saludables. Por muchas razones no son saludables. O sea, esta no es una ciudad saludable, esta no es tampoco una ciudad sustentable, que sería el ideal, más allá de una ciudad que se denomine saludable, sino debería ser una ciudad que garantice, o un área urbana que garantice la salud de sus habitantes, pero que garantice que los bienes que la naturaleza entrega a los seres humanos serán también conservados o guardados o preservados para que las siguientes generaciones los sigan utilizando y se sigan beneficiando de ellos. Bueno, ¿qué tenemos que hacer también? Establecer un modelo explicativo que permita la comprensión de esta complejidad de la que estoy hablando, de lo que ahora se llaman ecosistemas, en donde se consideren las mediaciones epidemiológicas que tienen que ver ya no con las decisiones de las autoridades solamente, y con lo que sucede en el capital y con lo que sucede en la estructura, sino con los modos de vida que están relacionados con los daños a la salud de la población. Mire, hablando combinado de los modos de vida y de los daños a la salud de la población, así como de la apropiación de la naturaleza, no sé si queda claro esta imagen de dónde es. Los berries, exactamente. Este es un pedacito que se tomó desde Ajijic y que al parecer es San Luis Oyatlán. Y es un pedacito chiquito, porque Jocotepec es el que gana en el asunto de los berries. Ahorita se los voy a comentar. Pero vean cómo aquí la apropiación de la naturaleza para convertir los bienes que ella debería de proporcionar a la población se van a transformar en dinero. Millones de pesos o de dólares que se van al extranjero una vez que se apropian de del beneficio que otorgan estos espacios. Y hablando de los berries, el 2 de agosto de 2018, este periodista Andrés Barrera, no señalo de dónde sacó los datos, hace este análisis, nomás para que veamos qué está pasando en Jalisco con ese asunto de la apropiación de la naturaleza, para conseguir capital a partir de esa apropiación. En 2012 se sembraron 2.182 hectáreas, pero vean cómo fue evolucionando. Y en 2018, según la meta proyectaba, se iban a sembrar casi 8.000 hectáreas. Quiero decirles que los berries ya están en Mazamitla. Ya están en la entrada de Mazamitla. Y es doloroso ver cómo berries y aguacates están modificando el paisaje y están contaminando el agua y la están agotando. En Mazamitla, en el estiaje, no hay agua. En Mazamitla, la temperatura ha cambiado, la temperatura ambiental ha cambiado de forma muy notable. Y es verdaderamente lamentable ir entrando y observar los campos de aguacates chiquitos, ahorita las plantitas están chiquitas, jovencitas, y los berries ya invadiendo con campos de plástico, un territorio que debería de estar siendo preservado, pero así de manera, ¿cómo les diré?, casi feroz por los ciudadanos de Jalisco, porque es nuestra sierra y está sucediendo en diferentes lugares del estado. Esa nota que sigo con la nota del mismo periodista dice, porque ahí lo comentan, tratando de hacer positivo este asunto, que los principales productores de estos berries son Zapotlán el Grande, Jocotepec, Gómez Farías, Zacualco, Tuxpan y Zapotiltic, y por supuesto que exportan a Estados Unidos, Canadá y Holanda, y que ahora empezaron a exportar a Japón, Singapur y a los Emiratos Árabes Unidos. ¿Y por qué exportan? ¿Allá no los pueden producir? No, allá les prohíben producirlo con las técnicas con las que se producen aquí, ¿sí? Y según yo supe, una hectárea de un berry puede dar hasta casi 2 millones de pesos en su cosecha. Entonces, pues seguramente, pensando que el dinero es muy importante, cambiamos vida por dinero.
Y bueno, aquí dice que en 5 entidades se concentra la producción de berries. Jalisco tiene un muy buen lugar y sobre todo hay que presumir que Jalisco es el primero que produce frambuesas y arándanos. Yo creo que los jaliscienses podíamos seguir viviendo sin arándanos, sin frambuesas y sin zarzamoras. No creo que nos pasara nada. Bien, porque además no somos ni nosotros los que las comemos, ¿verdad? Se exportan. Bien, ahora hablando de los modos de vida que hay que analizar para pensar en la salud como repercusión de los determinantes ambientales del deterioro. Hay que analizar las condiciones grupales del trabajo y la posición de los grupos sociales en la estructura productiva y sus patrones laborales. Quiero decirles que si ustedes tienen la curiosidad de revisar, los patrones que producen berries señalan que son muy buenos patrones porque tienen buenos salarios sus trabajadores, pero sus trabajadores ganan si acaso 3 o 4 salarios mínimos, lo cual no compensa el daño a la salud que llegan a tener. Luego, la calidad y disfrute de los bienes de consumo del grupo. Aquí está las construcciones tipo de cuota, las construcciones de necesidades, qué necesitamos, qué no, cómo accedemos o no a los alimentos y a lo que nos permite reproducirnos como seres humanos en esos patrones de consumo. Quiero señalar que hay poblaciones en Jalisco en donde las personas los niños toman refresco y no toman agua. Qué malas madres que en vez de darles agua les dan refresco. No, les dan refresco porque están seguras que el refresco no les va a causar enfermedades gastrointestinales, porque el acceso que ellos tienen al agua es acceso a una agua no segura, que está potencialmente contaminada o contaminada. Entonces prefieren darles refresco, con las consecuentes repercusiones a la salud de que los niños tomen refresco con las cantidades de azúcar que estos contienen, ¿sí? Luego también la capacidad del grupo para crear y reproducir valores culturales e identidad. Eso se llama que un grupo sea una clase para sí, capaz de lograr mejoras, de lograr avances y de lograr condiciones de bienestar y de vida más apropiados. Y la capacidad del grupo para empoderarse, organizarse y tener soportes colectivos. Esta Benemérita Sociedad de Geografía es precisamente un ejemplo de la capacidad de un grupo de personas que piensan y actúan, que están empoderadas, que están organizadas y que son capaces de construir soportes colectivos para la vida y en beneficio de la sociedad. Y bueno, y de la calidad de las relaciones ecológicas de grupo, ahí lo que decía, cómo se relaciona la población con la naturaleza. Yo he hablado con gente de poblaciones en donde hay berries, dijo, pues sí, está muy duro, nos quedamos sin la tierra, pero pues por lo pronto el dinerito entra. Quiere decir que su relación con la naturaleza está ya muy deteriorada y hay que repensarla en general en nuestra sociedad. Luego hay que identificar además lo que les decía, las formas de consumo individual por estrato socioeconómico, nuestras prácticas alimentarias, nuestra disponibilidad de acceso a los alimentos y los hábitos personales. Para terminar apenas viendo lo que son las exposiciones dañinas que nos causan los efectos a la salud. Ahora sí vamos a empezar a hablar de salud. Según unos datos de la Dirección General de Información en Salud de la CONAPO de 2013, donde ellos trataron de hacer un análisis de la esperanza de vida al nacer en México. Fíjense cómo esta esperanza de vida al nacer iba del 90 al 2018 en ascenso. Según dicen los que están revisando los últimos datos, al parecer se rompe cuando inicia la violencia este asunto de la esperanza de vida y los datos han cambiado, solo que no pude encontrarlos, pero vale la pena revisarlos, porque la esperanza de vida en México al nacer se está modificando a la baja, sobre todo para el sexo masculino. Ahorita les voy a enseñar algunos datos. La Secretaría de Salud Jalisco hace construye esta tabla de tendencia de la mortalidad general. Vamos a hablar primero de muerte. Desde 1922, pasa por todos estos años, a 2015, y estas son las defunciones, y estas son las tasas por cada 1,000 habitantes. Y vean cómo en el 22 murieron 31,332 personas en Jalisco en un año, y dieron una tasa de 26.29 personas por cada 1,000. Y si nos vamos al 2015, murieron solo 10,000 más.
O sea, en toda esa diferencia de años, pues la mortalidad no se elevó mucho y llegó a una tasa de 5.28. Eso explica el incremento en la esperanza de vida al nacer. Pero vean cómo tenemos un espacio del 97 en donde bajó de 5 hasta el 2005 en donde sube, vuelve a bajar en 2006, pero luego en 2007 empieza a subir, con un repunte en 2011, que luego sigue en 2012, pero que ahorita baja, sube y luego al 2015 bajó. Pero vamos a ver datos más actuales. Con estas mismas cifras, veamos de qué se murieron en el 90, en el 2000 y en el 2015 y ver comparado los datos. Vean cómo predomina como causa de muerte las enfermedades isquémicas del corazón y la diabetes. ¿Sí? Vean cómo están también las afecciones originadas en el periodo perinatal, pero luego conservamos también el patrón de las enfermedades respiratorias, en este caso, infecciones respiratorias bajas. Agreguen también en el análisis la enfermedad cerebrovascular, se mueven según los años, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es la famosa EPOC, que sufren quienes están expuestos a humos o los fumadores, cirrosis, enfermedades intestinales, desnutrición, etcétera. Vamos ahora a ver datos más recientes que son publicados en este estado de Jalisco en 2019 con base en los cubos dinámicos de defunciones del SINAIS para Jalisco cerrando los datos de Jalisco a 2017. Si ustedes observan, a diferencia de estos años que vimos, enfermedades isquémicas del corazón, diabetes y ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, ahora para el 2017 el mayor número de muertes fueron relacionadas con diabetes mellitus. La cobija, dice el doctor García de Alba, un epidemiólogo muy reconocido en Jalisco, dice que la cobija de los dineros de la salud se están gastando en estas enfermedades. O sea, lo que antes se utilizaba para la prevención, ahora se está utilizando para tratamientos caros de enfermedades muy penosas, crónico-degenerativas, que bueno, aquí están, luego llevan a la muerte, la diabetes, las enfermedades isquémicas del corazón, la EPOC, que se adelanta, las infecciones respiratorias agudas bajas, básicamente neumonías y las que tienen que ver con pulmones, pleuritis, etcétera, enfermedad cerebrovascular, cirrosis, pero por aquí hay un dato que yo quiero que analicen, que son los accidentes de vehículo de motor, que tiene que ver con la urbanización, pero también los suicidios. Las lesiones autoinfligidas intencionalmente en Jalisco fueron en el 2017 658. Y aquí las agresiones. Sumen ustedes agresiones 1,421 con suicidios 658, nos dan más de 2,000 muertes relacionadas con la violencia. Porque también el suicidio, aunque tiene que ver con la depresión, con todo, necesita un acto violento para privarse de la muerte. Desagregada con mujeres, estos mismos datos del 2017 para las mujeres, sigue predominando la diabetes, enfermedades isquémicas del corazón, EPOC, la enfermedad cerebrovascular, las respiratorias bajas, la hipertensión y el tumor maligno de mama, que es de los tumores que más mata a las mujeres de Jalisco, el de mama. ¿Sí? La nefritis, la nefrosis y todas las que ustedes observan, hasta la leucemia. Hay más de 100 casos de suicidios en este año, pero no aparecen porque son más allá de los primeros 20. Pero vamos a los hombres. Los hombres, al contrario, mueren más de enfermedades isquémicas del corazón. Hay que cuidar los corazones, señores. Cuiden su corazón. Trátenlo bien. Relájense, no se enojen, disfruten la vida, etcétera, etcétera. Ya estoy como López Obrador en la mañana, ¿verdad? Sean felices, felices, felices. Bueno. Luego, diabetes en segundo lugar, cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado, agresiones, se fija cómo los homicidios se adelantan aquí, en el caso de los hombres. Las agresiones era lo que yo les decía, la esperanza de vida, y luego desafortunadamente se da en jóvenes
calculados más o menos de los 17, 18 a los 20 y tantos años, menos de 30. Los que están muriendo, aquí no tengo, ahorita van a ver otros datos, pero no los tengo por sexo, pero los van a ver por edad. Enfermedad obstructiva y todas estas que ven aquí agregado, el VIH-Sida en las 20 primeras causas y también las leucemias. Pero si ustedes se fijan, a la hora de morir se están presentando de forma notable los tumores: próstata, tráquea, bronquios y pulmón, tumor maligno de colon y recto y tumor maligno de páncreas. Quiere decir que esto bien puede relacionarse con exposiciones ambientales que pudieran estar generando daños físicos. Ahí tendríamos que seguir analizando sobre el tema. Estos mismos datos desagregados por grupos de edad. Aquí están los menores de 1 año, los de 1 a 14, de 15 a 29, de 30 a 64 y de 65 y más. Fíjense cuando nos vamos a los de 15 a 29 años, ¿de qué se están muriendo? ¿De qué se murieron en el 2017? De homicidios. Ese es un panorama gravísimo para un estado. ¿Qué le pasa a la salud de una población cuando sus jóvenes, como primera causa, mueren por agresiones? Segunda causa, accidentes de vehículo, de motor. Y tercera, suicidios. Estamos ante un panorama de violencia con relación a ese grupo de edad, que vale la pena que ustedes y que todos consideremos para pensar en programas de prevención o de manejo, ¿sí? Luego nos vamos a, los jovencitos, los de 1 a 14, su primera causa de muerte es la leucemia y los accidentes de vehículo, y ahí las infecciones respiratorias y las malformaciones, pero también los ahogamientos. Los de 30 a 64 años, su primera causa ya es la diabetes, las enfermedades del corazón, la cirrosis y hasta en cuarta causa, pero 784 más que los de 15 a 29 por agresiones y homicidios. En estos dos grupos están los que participaron en el 17 en la violencia. Accidentes de motor, aquí tumores malignos, aquí están principalmente serán las mujeres, aunque los hombres también llegan a tener cáncer de mama, etcétera. Y los mayores de 65 años con este panorama. Esto sería entonces la información sobre mortalidad. De esto morimos en Jalisco, vamos a ver ahora de qué nos enfermamos. El dato pasado fue de 2017, aquí seleccioné los datos de 2018, aunque la doctora Gaby Mena de la Secretaría de Salud, la directora de Epidemiología Estatal, fue muy amable de mandarme hasta la semana 26 de 2019, pero me pareció que este dato acumulado total de 2018 nos dice más. ¿De qué nos enfermamos en Jalisco en el 2018? Aquí está, miren ustedes. Aquí están los totales, aquí está desagregado por instituciones: Secretaría de Salud, IMSS, ISSSTE, otras, IMSS Oportunidad, DIS, Pemex, Sedena y... ¿eso qué es ¿Sabe? Bueno, esos no me acuerdo. Bueno, luego, ¿de qué morimos más? ¿De qué nos enfermamos más en Jalisco? Fíjense, más de 7 millones de habitantes, 1.346.477 episodios de enfermedades de vías respiratorias. ¿Esto está o no relacionado con el ambiente? Total y absolutamente, con esa polución, con esa contaminación que les platicaba que golpea cuando llega uno a la zona metropolitana de Guadalajara. Me voy a brincar este dato de los 317 porque a 1.346.000 le podemos agregar las 57.827 conjuntivitis, las 44.122 otitis, las 20.422 neumonías, las 19.523 casos, los 19.000 casos de asma, y entonces tendríamos el panorama de las infecciones de vías respiratorias, ¿sí? Y entonces ahí hay una relación directa
clara, muy concreta, está gritando los datos estadísticos que necesitamos hacer algo para mejorar la calidad del aire en el estado de Jalisco, pero principalmente en la zona metropolitana. Este documento se puede encontrar en la página de la Secretaría de Salud y viene desagregado por regiones sanitarias. Ustedes pueden encontrar lo que pasa en una región y en otra de las 13 regiones que conforman el estado y podrían ya hacer análisis más específicos y más detallados de qué nos estamos enfermando. Y entonces observen aquí la depresión, más de 10,000 casos. Ojo, esto no deja de ser más que los datos relacionados con las enfermedades de notificación obligatoria, lo que quiere decir que hay muchas otras enfermedades que no están aquí registradas, pero este es el acumulado de todo lo de notificación obligatoria que registran los médicos en su consulta, pero hay un gran subregistro, eso también para que nos demos cuenta que aquí pueden estar faltando datos en todos los rubros, tanto por los que se van a los médicos generales, a los médicos particulares, ya sea generales o especialistas, y ellos por algún caso, por algún motivo, indebidamente, pero así lo hacen, no reportan a la región sanitaria sus registros de consulta, o que son casos de personas que se enferman, pero no acuden con el médico. ¿Cuántas veces hemos tenido enfermedades de vías respiratorias y pues con tecitos de la abuelita medio sobrellevamos el cuadro viral, pero no acudimos a que se nos dé consulta? Entonces, consideren también que en estos datos que ya de por sí llaman la atención, hay un importante subregistro. Bueno, entonces aquí está el panorama de la salud y de la enfermedad, más bien de la enfermedad en Jalisco, y un poquito valdría la pena relacionarlo con cómo es que nos enfermamos cuando nos exponemos, aunque dice el doctor Jaime Breil que no son exposiciones porque son imposiciones. Si alguien llega y avienta a la casa de al lado insecticida, no me estoy exponiendo, me están imponiendo el estar respirando algo que no quiero respirar, ¿no? Porque sabemos que es tóxico. Bueno, la vía de entrada son estas, la absorción, aquí debería decir enteral, falta una L, y la parenteral, que puede ser sublingual, oral, rectal, la cutánea, la mucosa, con todas estas variedades, que no quiero entretenerme en esto. Pero hay ahorita un muy fuerte campo de investigación sobre lo que sucede en el daño a la salud, porque se dañan estas glándulas a las que se llaman endócrinas, que son las que producen o secretan algunas sustancias. Sí, ustedes observan el cerebro, la glándula pineal, el hipotálamo, la pituitaria, los paratiroides, la tiroides, todo esto que ustedes observan ahí en este diagrama. Y este grupo, este fuerte campo de investigación está trabajando en lo que le llaman los CDC, que son los disruptores endocrinos, que señalan que son sustancias o mezclas de sustancias no naturales que están interfiriendo en nuestra vida con cualquier aspecto de la acción hormonal. Todo lo que sucede en nuestro metabolismo se trastorna por diferentes disruptores endocrinos, y les voy a enseñar algunos. De los plaguicidas, el DDT, que afortunadamente parece que ya casi no se usa, aunque por ahí hablaba uno de los alumnos de la maestría en salud ambiental, Alejandro, de que había tráfico ilegal de DDT en Jalisco, los clorfiditro, la atracina, etcétera. El famoso glifosato que venden en el Costco, el famoso Roundup, y que la gente se lleva bien contenta en su bolsota o en su pomo según la presentación, junto con su mandado, por si por ahí lo ven. Es un insecticida que es un disruptor endocrino y que verdaderamente causa diferentes tipos de daños. En productos para niños, el plomo, los talatos que vienen en los plásticos, estos se producen al descomponerse los plásticos, las botellas de agua o de lo que sea, cuando se asolean en contacto con los rayos del sol. El cadmio, en contacto con los alimentos, todo esto, contacto con los materiales de construcción. Me acuerdo que en la maestría se hizo un estudio sobre PCBs. Para productos para el cuidado personal, los famosos talatos todavía, antibacterianos como el triclosan se venden en las farmacias, y algunos compuestos perfluorados que tiene la ropa, más otro montón de disruptores endocrinos con los que estamos en contacto permanentemente. La industria
química y de la producción de los plásticos y sus derivados en todos sus componentes hace que siempre estemos en contacto con algo de plástico, miren. Bien, y las sustancias tóxicas de los alimentos, y ahora hablaríamos de cómo nos entran también los tóxicos por alimentos, que pueden ser los naturales, los aditivos, los metales pesados, los que se generan durante el procesamiento, los plaguicidas y últimamente los muy discutidos organismos genéticamente modificados. Muy rápido les voy a enseñar. Naturales, pues los productos de la naturaleza que son venenos para el ser humano, pero los aditivos, échense esta listita. Todo esto, edulcorantes, nitratos y nitritos del jamón y de las salchichas, cuando compren sus salchichas y su jamón, ¿se acuerdan? El cloruro de sodio, los sulfatos, todos los ácidos orgánicos, etcétera, etcétera. Los potenciadores de sabor, el S para la sopa, el Nor Suiza, ¿sí? Los colorantes, los conservadores, esas cosas que les venden a los niños de colores que luego les pintan la boca y a las mamás les da mucha risa cuando les había de dar pánico ver que sus niños traen la lengua pintada, porque quiere decir que estuvieron en contacto con algún colorante que bien pudo haber sido tóxico o hasta venenoso. Recientemente identificaron una como goma en el Seguro Social que nos reportaron ahora que estuve en la Comisión del Arbitraje Médico, como una goma que usan los niños como tipo plastilina que se vende en los tianguis. Una niña se la pegó toda en la cara, tuvo una intoxicación severa que la tuvo internada en terapia intensiva con un estado de emergencia que hasta donde yo supe la tuvo muy grave 2 o 3 días, ya luego ya no le pude dar seguimiento al caso, pero aquí el asunto es que estemos atentos a todos los tóxicos que acompañan a nuestra vida cotidiana. Algunos metales pesados, más otros más, que también el doctor Curiel ha hecho estudios muy, muy interesantes sobre esto, bien valdría que luego lo compartiera, y algunos tóxicos en los alimentos, pero yo me quiero un poquito detener en esto porque voy a presentarles muy rápidamente unos casos emblemáticos de Jalisco. En la Guerra Mundial se inventaron venenos para matar a los judíos. Y luego, pues ya cuando se acaba la Guerra Mundial, se forma la ONU, y tú dices, ¿qué hacemos con todos esos venenos? No, pues ya investigamos y gastamos mucho dinero, ahora hay que comercializarlos en algo. ¿Y cómo los empezaron a comercializar? Los separaron por los seres vivos a los que mataban y les llamaron insecticidas para insectos, rodenticidas para otro tipo de plagas, fungicidas para hongos, etcétera, etcétera. Y nos los vendieron a esta sociedad en esta etapa civilizatoria del planeta como algo útil y necesario para vivir mejor, cuando en realidad lo que estaban haciendo era agregando veneno a la naturaleza, y sobre todo los nicotinoides son los que están matando a las abejas, que son las que forman parte del sustento de la vida en el planeta, junto con otros más, tanto microorganismos como organismos más grandes, ¿sí? Las piretrinas, que se usaron muchísimo en la Secretaría de Salud, ahora me dicen que ya no están usando piretrinas, están usando permetrinas para combatir el dengue, pero cuando era necesario nebulizar. Bueno, ahí luego sería otra plática hablar de ese asunto de las nebulizaciones. Entonces, por ejemplo, desde 2005 Lilia Albert daba la alerta de que se consumen en el país grandes cantidades de plaguicidas y señalaba a Jalisco como un estado en donde le echaban plaguicidas a todo. La gente le llama remedio para la hierba, y por lo tanto le da connotación de bueno. Por eso acá le puse yo como otro término que en Brasil le acuñaron en una conferencia internacional a los plaguicidas de agrotóxicos. Más que plaguicidas son agrotóxicos. Bueno, entonces aquí se utilizan grandes casos. ¿Y qué producen? Pueden producir intoxicación aguda, que puede causar la muerte, efectos a largo plazo con la exposición crónica, que pueden ser todos estos, desde efectos en el desarrollo y la reproducción, la famosa disrupción endocrina. En el neurocomportamiento, en Ecuador me acuerdo que hicieron un estudio sobre unos campos bananeros en donde descubrieron que los campesinos se estaban suicidando.
y después relacionaron los suicidios de los jóvenes campesinos con su exposición a insecticidas, a los agrotóxicos que ponían en el campo. Y luego efectos inmunológicos, o sea, de resistencia inmunológica y algunos tipos de cáncer como estos. Esto lo publicó desde 2004 el PNUMA, que es el que se encarga en las Naciones Unidas para hablar de todos estos asuntos. Muy bien. Luego, ¿qué les quiero presentar ya para concluir? Solamente seleccioné algunos casos emblemáticos de Jalisco, un poquito para identificar cómo en este siglo XXI la salud y la enfermedad de los jaliscienses está siendo intervenida por situaciones de apropiación de la naturaleza en diferentes espacios, en donde están dejando sustancias tóxicas que afectan y que dañan a la población. Mire, el doctor Felipe Lozano, que es quien ha estado haciendo las investigaciones que yo conozco, porque seguramente hay muchos más investigando, hizo 2011-2012 precisamente en la maestría en salud ambiental, de los que son fundadores Lupita y el doctor Arturo Curiel, hizo esta investigación sobre exposición involuntaria de mujeres embarazadas al plaguicida que se llama HCC hexaclorociclohexano en Chapala. ¿Y qué encontraron? Encontraron, solo les pongo las conclusiones, una inusual exposición de mujeres embarazadas a pesticidas organoclorados, lo que señalaron ellos como un serio peligro para la salud y en la población materno-infantil, y señalaron que era muy importante, fíjense, en ese tiempo, 2011, ellos empezaban a preocuparse de cómo se podía identificar esta impregnación, si se puede decir así, de sustancias tóxicas en el cuerpo de las personas en nuestro campo en Jalisco. Bueno, hay otros dos estudios. Ahorita está ese grupo en Autlán, en una localidad, aquí escribí con una disgrafia muy grave, pero en la localidad que se llama El Mentidero, en Autlán, acaban de comprobar la presencia de plaguicidas en la orina, de daño renal y de otros daños a la salud en todos los estudiantes de una telesecundaria. Ahí también hay publicaciones, valdría la pena que luego pudieran ustedes comentarlo con el doctor Felipe Lozano Casten. Y quiero decirles que recientemente quien ahora es el nuevo comisionado del arbitraje médico, que es el doctor Francisco Preciado, nos señaló que él va a Zacualco por una razón familiar y social personal y que por algún motivo le estaban pidiendo apoyo porque hay mucha gente con insuficiencia renal crónica en Zacualco que está requiriendo de diálisis. De hemodiálisis o de diálisis peritoneal, y él decía, pues, ¿por qué Zacualco? ¿Qué está pasando? Pues ahí ni siquiera sabemos qué está pasando. Ya se contactó al doctor Paco Preciado con el doctor Lozano y pues esperemos que se pueda hacer ahí una buena identificación. Pero me quiero un poquito detener en este caso que seguramente han escuchado ustedes en los medios, que es en el municipio de Poncitlán, en una localidad que se llama San Pedro Itzicán. Y muy brevemente solo les comentaré como ejemplo. Este es un joven de la población Coca, porque así eran los indígenas de ahí. Ellos, es muy interesante ahí lo que sucedió con esta población. Tiene 27 años, yo le puse solo las iniciales por asunto de la confidencialidad, y ese joven trabajaba en los invernaderos de Poncitlán, dicen ahí, pero hace 2 años su piel morena se volvió amarillenta y el agotamiento lo postró en la cama. Dijeron que le dio anemia, después le hicieron estudios y terminaron señalando que sus riñones habían dejado de funcionar. Le dijeron que de por 100% nomás le funcionaba el 6%, o sea, casi nada, y ahora su única opción es el trasplante. Fíjense nomás lo que sucede con esta gente que además de pobre, en condiciones de verdadera marginación, trabajando en un invernadero, termina en esta situación de tragedia, ¿sí? Entonces, ahí en la Gaceta Universitaria, porque es la universidad quien cubre la nota, el doctor Felipe Lozano lo está investigando con varias instituciones, por eso no quiero mencionar solo al doctor, pero aquí quiero señalar este dato del doctor Guillermo García, que es un nefrólogo muy, muy destacado en nuestro país, ahí en el Hospital Civil, en nuestro querido Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, que fíjense cómo señala que de los 600 casos de insuficiencia renal, fíjense nomás lo que
puede significar para una población pequeña que 600 personas tengan insuficiencia renal y que de esos 35 estaban en terapia de reemplazo o para hemodiálisis o diálisis o algunos ya con trasplante. Y él también ahí señala que mientras que en Jalisco es uno de los estados con más problemas de insuficiencia renal crónica, según estudios que se han realizado y que la doctora Laura Cortés Sanabria tiene mucha experiencia en el asunto, pero dicen que según eso en Jalisco la prevalencia de terapia de reemplazo es de 1,600 casos por 1,000,000 de habitantes, cuando no debería de ser más que de unos poquititos, pero bueno. Y en Poncitlán vean que anda la relación de 2,500 por ese 1,000,000, lo cual el doctor Guillermo le llama que es una contingencia epidemiológica. Bien. Bueno, luego, ¿qué pasa con todo esto que sucede? En el 29 de enero de 2018, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos emite una recomendación de 122 páginas, que es la 08-2018, y sería bien interesante que la revisen. A todos les da indicaciones de hacer algo para resolver el problema de la gente de San Pedro Itzicán. Aquí lo que hay que ver es que alguien le haga seguimiento, yo creo que la comisión se lo está dando, de qué han hecho de lo que se les indicó. Y cuando menos les quiero señalar que en la investigación encontraron estos seis insecticidas en la orina de 231 niños investigados. ¿Se fijan cómo se va enlazando una cosa con otra? La apropiación del territorio, la generación de recursos económicos, el deterioro ambiental y los daños a la salud de la población, que nunca va a ver la riqueza que surgió de sacarle toneladas y toneladas de frutillas a la tierra, que se fueron luego a Estados Unidos, a Holanda o quién sabe a dónde, para que comieran a gusto frutillas, mientras aquí las personas de Jalisco se nos enferman. Y ya por último, un caso que también es emblemático para Jalisco, que es el río Santiago y lo que le llamaban antes los chorros de Juanacatlán, ¿o cómo se llamaba? El Niágara mexicano, ¿verdad, doctor Curiel? Esa es una foto de 1897 del Niágara mexicano, facilitada por los pobladores de ahí de la región. Vean en el 2002 lo que estaba sucediendo. Este ya no es el Niágara mexicano, es el envenenamiento producto y resultado de la instalación del corredor industrial en El Salto, la falta de regulación sanitaria y una serie de perversiones en el cuidado de la naturaleza, una apropiación irreflexiva, irracional y criminal, diría yo, de la naturaleza, sin ninguna medida de mitigación, sin ninguna medidas de cuidado, y una ruptura total entre el metabolismo de la naturaleza, que por supuesto generó daños a la salud. Y reciente, bueno, no tan reciente, hace 3 años, pero ahí está documentado por un grupo ambiental. Esta foto esta es ya la zona del ahogado, en donde se observó esta descarga industrial. La tesis de doctorado de su servidora está hecha aquí en Juanacatlán, y quiero decirles que el agua que cae ahora, o que caía cuando hice el estudio, era dorada, era azul, era verde, descargas clandestinas de sustancias químicas de la zona industrial, que valdría la pena que se revisaron con mucho cuidado. Pareciera que muy optimistamente el gobierno del estado, a través de la CEMADET, porque en su fuente de la CEMADET, de la prensa del gobierno del estado, encontré que el 31 de julio de 2019, hace unos veintitantos días, se construyó un programa que se le llamó Estrategia Integral para la Recuperación del Río Santiago. Pero fíjense qué chistoso, muy honestamente señalan que estuvieron estos presidentes municipales, los de estos lugares, más 2 organizaciones no gubernamentales, pero que no acudieron ni Aranda, ni Juanacatlán, ni Tlahuacán, ni Chapala, ni El Salto, ni Zapotlán, hijo.
Ahí creo que muy fuerte es la tarea, porque hay graves repercusiones a la salud y al bienestar de la población, y verdaderamente lo que sucede ahí es una amenaza para la vida de todos los jaliscienses y de todas las personas que poblamos esta región. Y para terminar, quiero decir que hay un esquema muy bonito que a mí me encanta, de la propuesta de universalización de los servicios de salud con equidad, calidad y seguridad, en donde hablan del análisis de los determinantes sociales para luego llegar a una atención de la salud apropiada y bien practicada, en el marco de lo que surge a partir de junio de 2011, que es la incorporación de los derechos humanos a la Constitución mexicana. Terminó diciendo que seguramente ustedes saben que ya no tenemos garantías individuales en México. Desde junio de 2011 ahora tenemos derechos humanos, y ahora se nos tutelan nuestros derechos humanos, y el derecho a la vida, el derecho al agua y el derecho a la protección de la salud es un derecho humano, que es lo que le ha dado fortaleza a la Comisión Estatal para poder establecer este tipo de recomendaciones como las que antes les señalé. Y en este derecho a la protección de la salud quiere decir que todos debemos tener disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad, calidad y no discriminación en lo que corresponde a la atención de la salud. Y bueno, espero que esto haya sido poco cansado, pero ilustrativo, y que abra la posibilidad de reflexiones por parte de todos nosotros, y ojalá y ustedes pudieran hacer algunos comentarios que enriquezcan y fortalezcan esto que aquí se dijimos, y agradezco mucho a ustedes su atención y sobre todo los ojos que les vi con esa preocupación y esas reflexiones que estaban haciendo. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a aprovechar ahorita unos minutos para invitar aquí al público, que seguramente van a tener alguna inquietud, comentarios, preguntas, para pues aprovechar la presencia de la doctora Rosa Sherman. Ese ciclo se organizó buscando nosotros el campo de la medicina social. ¿Qué busca la medicina social? Entender cómo las condiciones sociales y económicas impactan la salud y la enfermedad entre los individuos y qué importancia tiene en la medicina. Buscamos también fomentar las condiciones en las cuales la comprensión sobre el tema mediante educación, promoción, organización y desarrollo de programas de salud que pueden conducir a una sociedad más sana. Este estudio no es reciente, empezó desde principios del siglo XIX. ¿Por qué? Porque la revolución industrial, el aumento de la pobreza y de la enfermedad que hubo, expresaron su preocupación los trabajadores por el efecto de los procesos sociales en la salud de los pobres. Específicamente en el 2006, Farmer refirió que el entendimiento biosocial de fenómenos médicos como los determinantes sociales de salud se necesitan con urgencia. El punto de vista de Paul Farmer es que la medicina moderna está enfocada a nivel molecular y existe un hueco entre el análisis social y las prácticas médicas. Farmer y otros estudiosos como Nisei, Sturlak y Kanziger en 2006 ven una medicina social con cierta importancia creciente, ya que mucha de la actual medicina está desocializada. Los últimos se refieren, investigadores, a la tendencia de preguntar solo por cuestiones biológicas, cuando de hecho las preguntas deberían ser de índole biosocial. Por otro lado, la ideología sanitaria dice que el origen de las enfermedades radica en tres grupos predominantes, que la enfermedad se produce por biología, genética y hábitos o conductas personales. Aunque estos sean factores importantes y dignos de ser tenidos en cuenta,
La realidad existe desde el punto de vista biosocial. Los puntos de genética, biología y hábitos son relativamente menores en la producción de la enfermedad, ya que se debe de considerar de igual forma las creencias culturales y los conflictos económicos de una sociedad. El campo de la medicina social es comúnmente asociado con salud pública en esfuerzos de entender lo que se conoce como los determinantes sociales de la salud. En México, y creo que en toda Latinoamérica, es común que al abordar el tema de la reforma del sector salud, el énfasis tienda a concentrarse en la consideración de escenarios macroeconómicos, políticos y sociales, relegando a un segundo plano el estudio y el análisis de procesos muy particulares que constituyen parte central del cambio en el ámbito de la salud, pero que frente a la ausencia de su problematización tanto a nivel institucional como en el campo académico, han generado un gran vacío respecto a la consideración de su importancia para hacer un seguimiento de los logros y de los problemas que se hacen presentes en el marco de la reforma. Esas fueron nuestras consideraciones para organizar este ciclo. Muy bien, pues muchas gracias. Si me lo permiten, estaríamos cerrando esta sesión académica haciendo un agradecimiento, no sin antes, cuando estaba escuchando a la doctora Sherman, realmente recordé que ella es una de las impulsoras de una nueva visión de la epidemiología en nuestro territorio. Ella le denomina la epidemiología crítica, y creo que de alguna manera el contar con esta visión crítica de una realidad de la salud también tiene que ver mucho con estos nuevos abordajes y necesarios abordajes alrededor del conocimiento del tema de la salud. Y tengo que reconocer que donde he visto más actitud crítica en las sesiones que me ha tocado estar presente, tanto el año pasado como esta, los médicos están teniendo esta actitud y me parece que es formidable esta visión crítica. Y en el caso de epidemiología crítica, pues tuvimos esta noche a la mejor representante de esta corriente. También cuando hacía mención de todos los cambios que estamos teniendo y veíamos esos plásticos, recordé que esta Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística ha coincidido en esta visión de deterioro, ¿no? Por ejemplo, este abordaje de cómo el paisaje es parte de un patrimonio que da identidad al Estado, y precisamente hay una deterioro del paisaje a partir de estas formas de producción. Que realmente, bueno, en esta Benemérita se ha hablado, se ha analizado, y hemos tenido también algunas actividades académicas. Solamente menciono una porque para que la doctora sepa que coincidimos en esta benemérita institución con esta visión crítica, que es el caso de los agroplásticos, que ahora están dando la vuelta al mundo. A mí me sorprendió haber escuchado que ahora los microplásticos ya no solamente es un problema de los océanos, como fue tratado aquí en una sesión académica, sino que ahora llueve los plásticos. O sea, si plásticos se evaporan junto con el agua, forman parte de las nubes y están precipitándose plásticos. Y entonces, de alguna manera, esta parte de los microplásticos, decíamos, bueno, ¿qué es lo que sigue? O sea, al ratito lo vamos a encontrar en nuestras células, o qué está pasando, porque al final de cuentas el deterioro ambiental no es algo que está sucediendo afuera de nosotros, sino que nos está involucrando. Y entonces, en ese sentido, pues muchas gracias, doctora Rosa Leticia Sherman Liaño. Estaría entregando un reconocimiento como acostumbramos en esta benemérita institución, y ahora en el marco del 155 aniversario y dentro de este cierre de la Mesa de Salud, Sociedad y Salud, y con su conferencia La Salud y la Vida en Jalisco ante el deterioro ambiental en el siglo XXI. Muchas gracias, doctora Sherman, por habernos acompañado y por haber sido partícipe de estas sesiones de carácter académico. Nos ha dado mucho gusto tenerla. Muchas gracias. Al mismo tiempo, agradecerle al doctor Celso Cerda González su actividad dentro de este evento y la organización de este enfoque en términos de salud, y su actividad también en el seguimiento de esta sesión académica. Muchas gracias, doctor Celso, por su participación y por su programación y planeación en este sentido. Y quisiera terminar la parte de estos agradecimientos, pues un agradecimiento a quien es el director de la Academia de Ciencias de la Salud, a
nuestro querido maestro, doctor Silviano Hernández González, que mucho hemos aprendido de él, de su vocación, de su entrega, de su interés en estos temas, y por haber organizado dentro de la Academia esta mesa de la salud, sociedad y salud. Muchas gracias, doctor, por esta actividad. No quisiera terminar la sesión sino agradeciendo la presencia de nuestros expresidentes. Aquí la licenciada Pilar Sánchez Alfaro, que es nuestra querida expresidenta, y al doctor Eduardo Velasco Briceño. Muchas gracias a todos por su presencia y los esperamos a partir del mes de septiembre. El mes de septiembre es el mes de nuestro aniversario, donde vamos a festejar nuestro 155 aniversario, pero también vamos a tener 3 sesiones, comenzando con la que sigue de la próxima semana, donde vamos a aprovechar esta convocatoria que ha hecho a términos de la sociedad el gobernador del estado, el ingeniero Alfaro, en términos de la refundación de Jalisco. Para esta benemérita, refundar significa precisamente cambiar de una racionalidad, y eso es lo que alrededor de 20 consocios van a estar participando en 3 sesiones semanales, donde hay este enfoque y de esta participación desde la Benemérita en ese enfoque y esa nueva racionalidad que se necesita de implementar dentro de nuestro territorio. Muchas gracias a todos, y siendo las 21:20, cerramos nuestra sesión académica. Muchas gracias. Muy interesante.